Hola, bienvenidos a la capacitación sobre la silicosis para los trabajadores de fundición. Este video fue realizado por Paola Arcila, María Camila Loaiza, Laura López, Victoria Trujillo y Sandra Vélez. Antes que nada, es importante conocer qué es la sílice. La sílice o dióxido de silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, ocupando hasta un 26% de esta. Se puede encontrar en la mayoría de las rocas minerales, arenas y arcillas. Asimismo, dentro de la gran cantidad de formas del sílice se halla el cuarzo, la esmeralda, el talco, el vidrio, la arena y el granito. El dióxido de silicio también se encuentra presente en casi todos los yacimientos minerales de cobre, de hierro, de carbón, entre otros. La sílice se utiliza en muchos procesos productivos como una de las principales fuentes de materia prima. Las empresas que trabajan con este material son las fundiciones, los ladrillos refractarios, la construcción, la alfarería, la minería, entre otras empresas. Ahora vamos a hablar sobre la silicosis. La silicosis es una enfermedad de los pulmones causada por la inhalación repetitiva del polvo de sílice libre cristobalita, siendo esta la principal fuente causante de la enfermedad. Su forma de ingreso a los pulmones resulta de un complicado proceso de inhalación, eliminación de suciedad y retención. Las partículas de sílice son pequeños pedazos de cristal que ingresan primeramente por la nariz, donde las partículas más grandes son retenidas y luego eliminadas por los pequeños vellitos que se encuentran en esta. Luego, aquellas que logran pasar la primera barrera se encuentran con las mucosidades nasales y laringeas, donde éstas son detenidas y expulsadas. Sin embargo, las partículas más pequeñas que logran pasar estas barreras serán las que consigan pasar hasta las ramas pulmonares y llegar al fondo de ellas, lo cual hace que el cuerpo reaccione de manera defensiva. Pese a esto, los trozos de cristal se van acumulando en los pulmones, causando que estos se inflamen y con el paso del tiempo se vuelvan rígidos y sin capacidad para funcionar como antes. A continuación, les voy a explicar los tipos de silicosis y sus síntomas. Primero, silicosis aguda. Ocurre en unos cuantos meses o hasta 2 años de exposición a altas concentraciones de sílice. Segunda, silicosis acelerada. Ocurre en unos 5 a 10 años de exposición a altas concentraciones de sílice. Tercera, silicosis crónica. Ocurre en unos 15 a 20 años de exposición a moderadas o bajas
concentraciones de sílice. Ahora vamos a conocer los síntomas. Pérdida de aliento, debilidad, pérdida de peso, sensación de cansancio, dolor en el pecho o insuficiencia respiratoria, o en algunos casos puede llegar hasta la muerte. Por otro lado, la silicosis también puede causar otras enfermedades. Enfermedades como tuberculosis pulmonar, cáncer pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede comprometer otros órganos. Cuando nos exponemos de forma prolongada al polvo de sílice, la capacidad bacteriana que tienen los pulmones se puede ver alterada o destruida, haciendo al trabajador más susceptible para desarrollar la enfermedad. El cáncer es un tumor maligno que tiende a invadir y destruir los órganos, en este caso el pulmón. Esta enfermedad está asociada directamente con la exposición a polvo de sílice. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada y conocida como EPOC, se caracteriza por la limitación del paso del aire a los pulmones. Es progresiva e irreversible. Sus síntomas más comunes son sensación de ahogo al caminar o al realizar esfuerzos, excesiva producción de moco o flema y tos crónica. Como se mencionaba con las otras enfermedades, esta también se encuentra asociada a la inhalación de polvo de sílice. Ahora vamos a centrarnos en la silicosis en el proceso de fundición. Para el proceso productivo de la fundición, se encontró que la exposición a sílice se da principalmente en el moldeo, la extracción del molde y limpieza de las piezas moldeadas, debido a que se utiliza arena de sílice cristobalita. Para finalizar, vamos a hablar acerca del tratamiento y las medidas preventivas de la silicosis. Para la silicosis no existe un tratamiento específico, solo tratamientos complementarios para controlar algunos de sus síntomas, como lo son el uso de oxígeno, medicamentos para la tos, entre otros. Es importante que el trabajador que desarrolle la silicosis deje de estar en contacto con la fuente de exposición al sílice para evitar el empeoramiento de la enfermedad. Se recomienda, en caso de ser fumador, dejar el hábito, así como realizar exámenes para descartar la presencia de tuberculosis, ya que es frecuente la presencia de esta enfermedad en individuos que desarrollan silicosis o que están expuestos a la sílice. Medidas de prevención. En las empresas, estas cuentan con programas de vigilancia epidemiológica, encargados de vigilar la salud de sus trabajadores que se encuentran expuestos a sílice libre cristobalita. La finalidad del mismo es la de detectar tempranamente la silicosis y otras alteraciones respiratorias relacionadas con la silicosis y la exposición a la sílice, por medio de vigilancia de la salud de cada trabajador, como lo son exámenes al ingreso periódicamente y exámenes de egreso, y vigilar la salud de todos los trabajadores.
Medidas de prevención por parte de los trabajadores. La prevención es lo más importante que debes tener en cuenta. Previene la enfermedad y promueve las prácticas seguras en el trabajo mediante participar en programas y capacitaciones brindadas por la empresa, no comer o ingerir líquidos en áreas donde exista alta concentración de polvo sílice, lavarse las manos antes de ingerir alimentos o bebidas, evitar el consumo de tabaco, usar equipos de protección respiratoria en las áreas y procedimientos donde sea obligatoria su uso, mantener las áreas de trabajo limpias, realizarse los exámenes ocupacionales anuales pedidos por la empresa. Con relación a los elementos de protección personal, es importante que sepan que los trabajadores de fundición deben tener en todo momento su propia defensa, usando continuamente el respirador que lo mantendrá protegido. Cuando el respirador es usado correctamente, evita que el polvo ingrese a sus pulmones, debido al que el filtro especial que posee no permite el paso de partículas dañinas. Un pañuelo o pañueleta no son elementos que reemplacen el respirador. Estos elementos solo sirven para engañarse a sí mismo, dando una falsa sensación de seguridad. Tenga en cuenta que el respirador es tan necesario como el casco y los zapatos de seguridad. Precauciones con el protector de respiración son las siguientes. Usar respirador para material partículas. Compruebe que se ajuste perfectamente a la cara. Verifique que las válvulas funcionen bien. Cambie el filtro cuando sea necesario. Manténgalo en buenas condiciones.